que hemos definido en el chat. Ok, o sí, está, perfecto. Diego, Yeli, Socorro, José Luis, están conectados. Los que puedan también contestarles se los agradecería para saber con qué volumetría de alumnos estamos contando en esta segunda sesión. Correcto, Diego, gracias. Daniel Molina, gracias también. Gracias, Yeli. Gracias, Rosa. Gracias, Jorge. Gracias, Esmeralda. Listo, estamos un buen volumen. Gracias, Mónica García también. Edinson también ya se conectó. Listo, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Hasta aquí, hasta la pantalla que tienen a la vista, los principios matemáticos en la parte de la ley de los grandes números, hemos definido las bases necesarias desde un punto de vista, vamos a llamarlo científico, para poder entender lo que es una tabla de mortalidad, que va a ser el primer punto que vamos a tratar por la tarde. Antes de iniciar con esa parte, quería ver, voy a dar un espacio de 5 minutos para si es que hay o no hay un debate respecto a la pregunta que quedó latiendo antes de irnos al break sobre el tema de si dos personas, siendo uno asegurado y el otro beneficiario, mueren en el mismo momento, era la pregunta. ¿Hay alguien que quiera plantear algo respecto a esto? ¿O todo conforme? Listo, creo que está todo conforme entonces a ese respecto, ¿no? Vamos a entonces proseguir con lo siguiente. Vamos a pasar a lo que es tablas de mortalidad. A ver, ¿qué son tablas de mortalidad? Vamos a ayudarnos con la siguiente imagen. Vamos a pasar hasta aquí. Bueno, lo que tienen a la vista es una representación gráfica simplificada de lo que es una tabla de mortalidad. Para efectos nuestros, el nombre de esta tabla es tabla 1, como lo ven entre paréntesis, y los valores en entre paréntesis representan, vamos a llamarlo así, la ficha técnica de lo que representa la muestra observada. Fíjense ustedes. Dentro del paréntesis ven ustedes valor sobre 100.000 sobre 345, ¿correcto? ¿Qué representa esto? Es el primer valor capturado en la tabla respecto a la observación. 20 es la edad con la que va a iniciar la tabla. Edad, 20. ¿Correcto? 100.000 es la observación o el número de eventos observados, eventos científicos observados. Para nuestros efectos, 100.000 personas. Entonces, la población. Y 345 es el primer valor capturado observado. Lo interpreto. Quiere decir que la tabla empieza a los 20 años de edad, con 100.000 personas observadas a esa edad, y cuyo resultado número 1 de la tabla es 345 personas fallecidas a esa edad. Repito, 20 años, edad inicial de la observación, 100.000 personas observadas, población, y 345 personas que dentro de la observación cayeron en positivo, que quiere decir fallecimiento. Esa es la nomenclatura con la que vamos a iniciar esta tabla. Permítame un segundo. Listo, volvemos. Entonces, ahora vamos a llevar la captura de este dato, que les he dado 20 sobre 100.000 sobre 345, a la tabla propiamente. Observen ustedes la tabla ya en lo que a columna se refiere. La columna X captura las edades de observación. Para efectos nuestros, inicia con 20 años. Luego, 21, 22, 23, 24
y así sucesivamente continúa valor 36x hasta que en la otra columna 60 y sigue subiendo. Si se dan cuenta es la edad año a año que va evidentemente teniendo la población observada, porque si hoy tengo 20 años, el siguiente año tendré 21 y el subsiguiente 22 y así sucesivamente. La siguiente columna, la columna 2, L de X, es la población inicial con la que se está observando la muestra. Para efectos nuestros, 100.000, es decir, 100.000 personas. ¿Por qué no 50.000? ¿Por qué no 40.000? ¿Por qué no 20.000? ¿Por qué no 100? En una palabra, o mejor dicho, en dos palabras, ¿qué principio de los que hemos estudiado se estaría aplicando aquí para poder sustentar que no deben ser ni 10.000, ni 5.000, ni 40.000, sino 100.000? Chat abierto. Doy un minuto para que el chat pueda capturar todos sus comentarios. ¿Qué principio de los que hemos estudiado antes de irnos al break se está aplicando aquí para decir que la muestra tiene que ser de 100.000? ¿Por qué no de 40.000? ¿Por qué no de 30.000? ¿Por qué no de 20.000? ¿Por qué no de 1.000? ¿O por qué no simplemente de 50 observaciones? Chat abierto para los que quieran contestar. ¿Qué principio estamos utilizando? Muchas gracias. Diego nos comenta ley de los grandes números. Socorro también. Adela lo refiere como principio matemático. Bueno, correcto, sí. Tanto Diego como Socorro dieron con la palabra exacta. Estamos acá traendo hacia nuestro ejercicio un principio de los que hemos estudiado, que es el principio de la ley de los grandes números. Para que este estudio representado en esta muestra de tabla de mortalidad sea fidedigno, tenga un grado de asertividad, evidentemente la muestra tiene que ser grande. Por lo tanto, 100.000 personas se ha considerado para este ejemplo y para este estudio un número grande. Tenemos entonces que en la columna X tenemos a 100.000 personas de 20 años de edad. D de X viene a ser los números observados positivos, que para nuestro efecto son los números de personas que en la observación cayeron como positivos, siendo positivos para nosotros fallecimiento o muerte. No importa de qué sentido, puede ser muerte natural, puede ser muerte accidental. 345 personas murieron realmente y ese es el valor que capta la columna D de X. La columna Q de X es la frecuencia relativa. Por lo tanto, nosotros en el ejercicio de las monedas habíamos visto que para obtener la frecuencia relativa teníamos que dividir la frecuencia absoluta, que era el número de casos observados positivos, entre el número de casos totalmente observados, o la muestra, que para este efecto es 100.000. Entonces, si dividimos 345 entre 100.000, en otras palabras, la columna D de X entre la columna L de X, obtenemos el valor de 0.0034500. Es, como repito, la división de 345, los observados positivos o los fallecidos, de los 100.000 que se iniciaron en la observación en el año en que tenían 20. Murieron 345 y obtuvieron un 0.0034500 en la columna Q de X, que es la frecuencia relativa. Antes de proseguir, hasta ahí, ¿va quedando claro estos primeros 4 parámetros de la tabla de mortalidad? Chat abierto. Sí para los que van entendiendo, no para los que quieren que repita.
Alguien que desea que repita rápidamente, pone por favor no. Por cualquier motivo que no haya podido captar, tecnológico, técnico o pedagógico, pone un no. Correcto, entonces todos vamos teniendo claro el tema. Esto es una representación similar a la que hicimos nosotros cuando hicimos el ejemplo de las monedas. Muy bien. La siguiente columna, que está acá, que es la cuarta columna, es una columna que no la vamos a explicar en este momento, pero que genéricamente también es componente natural de una tabla de mortalidad para otros usos distintos a lo de los seguros. Lo vamos a explicar después. Así que lo voy a dejar simplemente como pausa de explicación la columna X. La columna 5. Regresando a la columna 1, X, vamos a irnos dando cuenta que si en la columna de la edad 20, perdón, en la fila de la edad 20, de 100.000 murieron 345, quiere decir que la resta de ambos datos es las personas que han sobrevivido en esa edad. Por lo tanto, la resta de 100.000 menos 345 dará como resultado el valor que está en la edad 21. 99.655 personas han sobrevivido a la edad 20 y siguen viviendo con 21 años de edad. En esa edad 21, la observación dirá que vuelven a morir 345. Datos reales, quiere decir que murieron 345. Si restamos ahora este valor a 345 en la edad 21, a la edad 22 habrán sobrevivido 99.310 y esa es la dinámica entre la columna 2 y la columna 3. L de X, población, y D de X, población que dio positivo al experimento, o sea, fallecimiento. Si ustedes revisan todos los valores que va pasando hacia abajo, por ejemplo, nos colocamos en la edad 35, que se ve en pantalla, y vemos que para 35, de los 100.000 que inicialmente entraron en el experimento, ahora solamente quedan 94.745 personas. Lo cual significa que si eso ahora lo contrastamos contra cuántos van a morir, la realidad de esa observación nos dirá que han muerto 358. Si hacemos el ejercicio de dividir 358 entre 94.745, obtendremos la frecuencia relativa, que está acá, al lado derecho en la columna 4, que es 0.0037786. ¿Qué es entonces la frecuencia relativa, que es toda la columna? Número 4, Q de X. Para efectos de seguros, y esto acá entra la explicación de algunas de las palabras que probablemente ustedes hayan escuchado en los seguros, la columna 4, Q de X, es lo que se conoce como la tasa. ¿Cuánto cuesta un seguro? Pregunta alguien. Y te dan no el valor económico en soles o en dólares, sino te dan la tasa. Para tal riesgo 0.28, para tal riesgo 0.44. Y eso multiplicado por la cantidad de suma asegurada da el costo de la prima de seguros. Entonces, acabamos de entender que justamente de este ejercicio es de donde se obtiene a través de una tabla de mortalidad la tasa de costo pura de lo que costaría un seguro. ¿Para quién? Un seguro de vida para una persona en determinada edad. Lanzo la pregunta, chat abierto, y sobre la PPT que tenemos a la vista. Acuérdense que X es la edad. En el lado izquierdo está en la columna 1 y en el lado derecho también hay una segunda parte. Es la edad. ¿Cuál es la tasa, si es que han entendido la explicación, cuál es la tasa que debe pagar una persona que quiere adquirir un seguro de vida si cuando lo quiere adquirir tiene 30 años de edad? ¿Cuál es la tasa para una persona con 30 años de edad que quiere adquirir un seguro de vida? Chat abierto.
José Luis Gutiérrez tiene un valor. 0.0036469. Vamos a ver. Correcto, José Luis. Correcto, José Luis. Muy bien. Mónica, la pregunta era, ¿cuál es la tasa que debe pagar una persona con 30 años de edad si quiere adquirir un seguro de vida? Esther nos dice 44.73. Esther, ese valor no, sino el que está a la izquierda. Acuérdense que la tasa es la columna de la frecuencia relativa, que para efectos del gráfico es Q de X o cuarta columna. Los demás compañeros están respondiendo correctamente. Ronald Reyes, Adela, Orlando. Muy bien. Ahora, bajo la misma lógica que han utilizado ustedes para identificar un vértice de dato, ahora hago la pregunta. ¿Cuántas personas del experimento que estamos haciendo, que inició con 100.000 personas, siguen vivas a la edad de 34 años? ¿Cuántas personas siguen vivas a la edad de 34 años de los 100.000 que tomamos como experimento inicial? A los 34 años siguen vivas 95.103 personas. Correcto para todos los que contestaron con ese valor. Bueno, básicamente con esto hemos podido leer, ya sabemos leer e interpretar parte de una columna de tablas de mortalidad. Cuando digo parte, me refiero a porque todavía queda una columna por definir, que es la columna número 5. Donde tenemos X sub 0, si no me equivoco E sub 0 de X. Ya después les voy a decir de qué se trata esa columna. Pero en este momento ya hemos entendido cómo se lee la tabla de mortalidad respecto a las primeras 4 columnas. Entonces, volviendo acá a la pantalla del profesor. La tabla de mortalidad es una tabla que lleva el conteo de muertes. El conteo de muertes de un grupo de personas que son parte de un experimento definido al inicio. Para efectos de la tabla que nosotros hemos visto en pantalla, el alcance de la tabla se define inicialmente, como ustedes están viendo, en la edad en la que va a empezar a contabilizarse, la población que va a ser observada y el valor que se quiere obtener. El valor obtenido a partir de una edad y una población será la frecuencia absoluta de muertos y derivado de eso, la frecuencia relativa de muertos. ¿Para qué quiero llegar a la frecuencia relativa? Porque la frecuencia relativa es la tasa de mortalidad que nosotros vamos a cobrar para una persona que quiere comprar un seguro a determinada edad. Para ver si se entendió, como resumen final, cuál es la tasa que paga una persona con 60 años de edad si quiere adquirir un seguro donde se ha utilizado esta tabla de mortalidad para cotizar el seguro. Suelto, check libre. Tasa de pago para una persona de 60 años. Correcto, José Luis. Correcto, Ronald. Correcto, Carla. Aunque en el caso de Carla se le pasó un 1, pero estoy seguro que es temas de digitación. Orlando lo llevó, muy bien, Orlando lo llevó a una expresión en tanto por ciento. Porque los valores de la tabla evidentemente están expresados en tanto por mil. Él lo llevó a tanto por ciento. Muy bien, Orlando Collazos. Ahora, pregunta para todos. Pregunta que se cae de madura. Pregunta de cajón. ¿Quién paga más? ¿Cuál es el costo más caro? Comparen las tasas en una persona de 25 años y en una persona de 65 años. Está en la misma línea, fíjense, ¿eh? 25 años y 65 años, está en la misma línea. ¿Cuál de los dos tiene una tasa más barata? Por lo tanto, va a pagar menos.
Correcto, el de 25 años. Es correcto. Correcto, Orlando. El 65 años paga más porque el riesgo que ocurra un evento es mayor. Exacto. Volviendo acá a la pantalla del profesor, acá entonces se cumple este gráfico, fíjense. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta representación gráfica que hicimos en la mañana? Se los voy a decir. Riesgo creciente. Evidentemente, en los seguros de vidas, nosotros definimos que el riesgo, por teoría, es un riesgo creciente. Pero acá ya no estamos en la teoría, sino estamos demostrando con la práctica que el riesgo es creciente. Una persona de 25 años está expuesto a menor riesgo, y eso se expresa en la tasa, que una persona de 65, donde la tasa se expresa como valor mayor. Está expuesto mayor. La tabla, al recoger la realidad de lo que pasa en la vida, va demostrando que el índice de tasa va subiendo respecto a la edad. O sea, una persona, mientras más años tenga, más caro le cuesta el seguro. Mientras más joven lo obtenga, más barato le cuesta el seguro. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pantalla, que lo que hace es complementar esta. Es la segunda parte de la tabla. Fíjense ustedes. Es la segunda parte de la tabla, la que continúa. ¿Quién me puede decir, chat abierto, quién me puede decir cuál es la última edad, si de edad hablamos, observada en esta tabla? ¿Cuál es el último año de edad que esta tabla observó? Diego, hay un error en tu dato. Angie, hay un error en tu dato. Carla y Mónica van bien. Edinson también. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Cuál es la última edad que esta tabla ha logrado observar dentro del experimento? Muy bien, Dietmar. Los que contestaron 99 están bien. Cualquier otro valor ha tenido un pequeño error. Es 99. 99 años de edad. Ahora, fijémonos en la fila 99. Observen la columna L de X. Dice 2. Y observen la columna D de X. También dice 2. Y observen la columna Q de X. Dice 1.0000. ¿Quién me interpreta esa lectura? ¿Qué significa eso? Edinson ya postuló una respuesta. ¿Quiénes más quieren compartir su interpretación del último renglón o de la última fila de la tabla en el año 99? Mónica también postula una interpretación. En el caso de Edinson, dice, de los dos han fallecido. Por lo tanto, 2 menos 2 es 0. Ya no hay nada que medir, ya no hay nada que seguir observando. Mónica postula que hay pocas personas que llegan a esa edad. ¿Alguien más quiere postular una interpretación del último renglón de la tabla? Carla Castro nos dice, en la edad de 99 quedaron vivos 2 personas. Muy bien. Voy a coger estas 3, la de Edinson, la de Mónica y la de Carla, y vamos a responder. Edinson, muy bien, de los dos han fallecido. Carla, a la edad de 99, quedaron 2 vivos, o quedaron vivos 2 personas. Angelina dice, a la edad de 99, todos se convirtieron en positivos, o sea, fallecidos. Y Mónica, hay pocas personas que llegan a esa edad.
Todas las respuestas son correctas, porque todas se complementan. Por ejemplo, Edison, dicen que de los dos han fallecido. Edison está viendo al 31 de diciembre de ese año. Mientras que Carla dice que hay dos que quedan vivos. Carla lo está viendo en el día 1 de enero de ese año. ¿Correcto? O sea, Carla nos está poniendo en el 1 de enero cuando a la edad de 99 quedan dos vivos y Edison se está yendo al 31 de diciembre cuando dice que los dos han fallecido. Por lo tanto, las dos inferencias son correctas, solamente que una está en otro espacio de tiempo. Lo que dice Angélica también es cierto. El 100% a los 99 años se convirtieron en positivos, o sea, fallecieron. Y lo que dice Mónica también es cierto, que muy pocas personas han llegado a esa edad. De hecho, solamente han llegado dos. ¿Correcto? Entonces, tenemos ahí una primera pregunta. ¿Significa que todas las personas van a llegar hasta los 99 años de edad? ¿Significa que solamente en esta tabla se llega hasta los 99 años de edad? ¿Significa que no pudieron haber muerto todos a los 89, a los 85? ¿Significa que nadie puede superar los 110 o 115 años de edad? Nada de eso es cierto. Acá, esta tabla todavía no está generando premisas a futuro. Acá esta tabla todavía no está generando probabilidades a futuro. Aquí esta tabla lo único que está haciendo es entregar el resultado de todas las observaciones que se han hecho a la población de 100.000. Es decir, que hay alguien que estuvo marcando cuántas personas mueren de los 100.000 todos los años. Muy bien. Si la última marca fue cuando solamente dos llegaron a los 99 y esos dos fallecieron, pregunto yo, ¿creen ustedes que toda esta recolección de datos, que va hasta los 99 años de edad de una población, la pudo haber hecho una sola generación? Chat abierto. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿Creen que una sola generación pudo haber hecho la recolección de todos estos datos, sabiéndose que se inició en la edad de 20 años y se acabó en la edad de 99? Angélica postula una respuesta. José Armando Sánchez igual. ¿Alguien más que quiera dar un aporte? ¿O paramos con esos dos comentarios? Bueno, Angélica dice no y José Armando dice no. Carla también nos pone no. Es correcto. Esto tiene que haber sido recolectado por más de una generación. Probablemente lo ha tenido que ser una organización compuesta por personas más que una persona. Y al ser una organización que trasciende en la edad, esto tiene que haber empezado en una generación y tiene que haber terminado de recolectarse en una segunda generación. Primera inferencia que quiero que se lleve. Una tabla de mortalidad necesita paciencia para ser construida, necesita ley de los grandes números para ser construida y necesita más de una generación para ser construida. Si esas variables no se dan, es probable que esta tabla de mortalidad tenga pocos números, pocos experimentos y no cumpla con el principio de mortalidad. Y es probable que con eso entonces sus resultados no sean altamente fidedignos, sino que pueden tener demasiado margen de error. Y el margen de error para el efecto de lo que se va a usar no sirve. Otro tema, la edad final. Para efectos de esta tabla, la población aguantó viva hasta los 99 años de edad.
Pero también podría haber muerto a los 89, podría haber muerto a los 91. Como también el último podría haber muerto a los 110, a los 115 o a los 120. Si eso hubiese sucedido, la tabla, ¿en qué número hubiese acabado? Evidentemente, en la última edad del último que murió. Si de 110 años se trata que hubiese sobrevivido uno de los integrantes de la población, la tabla tendría también que haber recogido ese experimento por obligación. Y entonces no estaríamos ante una tabla de 99, sino estaríamos ante una tabla de 110. ¿Por qué quiero hacer mucho énfasis en el número 110? Porque ese valor de una tabla de mortalidad es lo que genera a veces mucha discusión respecto a si las tablas de mortalidad, por ejemplo, para efectos de pensiones, las AFPs, deben recoger el valor de 110. Muchos se dicen, no, si la edad promedio de una persona latinoamericana o peruana es 70 u 80 años por vigor, ¿por qué entonces la tabla tiene que recoger un dato de 110? Eso nos parece injusto, dicen algunos, porque hace de que al ser de 110 y yo no vivir hasta los 110, el aporte mío se lo agarre la AFP. Esos son comentarios que se escuchan mucho. Vamos a ver qué tan válidos son o qué tan válidos no lo son. Y ahora sí, quiero entonces explicarles el uso de la última columna, que es la columna E sub 0 X, que para efectos de la tabla, empezando de la izquierda, está pintada, por ejemplo, en la quinta columna. Si la del costadito, la Q de X, era la tabla que recoge la tasa de muerte de la población, bajo otros factores matemáticos, la tabla de la derecha lo que recoge es la probabilidad de vida, o sea, la parte inversa. Quiero que me entiendan esta parte porque es muy importante para el curso. Voy a usar las manos para graficarlo. Fíjense ustedes, atentos acá al profesor. Vamos a suponer que acá, ahí. Estos extremos de mi mano, de un lado al otro, es donde empieza la vida de una persona, este lado, empieza, y este es donde termina. Por lo tanto, es la vida de la persona. Todo este espectro que está acá es la vida de la persona. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si esa es la vida de la persona puede empezar a vivir, voy a empezar a mover mi mano, la vida empieza a vivir, va avanzando en su vida, su riesgo se va haciendo creciente porque se va acabando a la muerte, pero acá, en este tiempo de acá, justo en este punto de acá, muere. Acá, donde estoy moviendo los dedos, ahí muere. La parte que ha recorrido, todo esto de acá que ha recorrido, es lo que le interesa a las compañías de seguro, que es la tasa de muerte, y que esta tabla de mortalidad la levanta en la columna 4, la columna Q de X, esta parte de acá. Porque acá murió la persona. Y esta parte que falta de acá hasta acá es la expectativa de vida que pudo tener la persona, pero que no la cumplió. Porque él pudo haber vivido hasta acá, pero murió acá. Entonces, a esta edad, para que llegue a esta parte de acá, se llama expectativa de vida. Esta parte de acá, este tramo de acá, es lo que les interesa a las AFPs. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a una edad como esta, 65 vamos a ponerlo, ¿correcto? Empieza a cobrar una pensión. Por lo tanto, a partir de este momento que estoy moviendo acá, la AFP tiene que disponer de fondos para pagar la pensión. Entonces le interesa saber de qué tamaño es este pedazo de acá. Si es de este tamaño, ellos se preguntan si tienen la plata para solventar ese espacio. Pero si la persona
tiene una vida prolongada, o sea, hace más grande el tamaño, prácticamente igual como en la imagen, yo pierdo visibilidad de hasta cuánto puede vivir esta persona para saber cuánta plata le tengo que pagar durante su vida de vejez por la pensión. Pero si yo tengo delimitado exacto hasta dónde es la edad más alta de la persona según mi tabla de mortalidad, entonces haré mis cálculos matemáticos en función a ese pedazo que me falta, porque es el pedazo que tengo que pagar pensión. Sin embargo, para las compañías de seguro no les interesa eso. Lo que acabo de decir es para las AFPs. A las compañías de seguro lo que les interesa es este espacio de acá, que es la parte en que la persona muere. ¿Por qué? Porque cuando la persona muere, ¿qué se activa? El seguro. ¿Y el seguro qué hace? Que se desembolse dinero. Entonces, a las compañías de seguro les interesa la columna QDX y a las AFPs la siguiente columna. Una es la tasa de muerte y la otra es la probabilidad de vida. Hasta ahí, ¿se entendió? Sí para los que entendieron, no para los que quieren que aclare algo. Todavía no voy a contestar preguntas, solamente quiero el sí y el no de si se entendió lo que dije hasta aquí. Solamente veo 3 sís. ¿Significa que el resto no entendió? Por favor, para los que no entendieron, les pido un no. De lo que he dicho, todavía no preguntas, por favor. Muy bien. Las respuestas son positivas, quiere decir que se ha entendido. Ahora, algunas de las preguntas que ustedes acaban de soltar, las vamos a responder con un video. Y acá nuevamente quiero que estén atentos al video, porque el video va a confirmar lo que les he dicho y va a responder algunas de las preguntas que he visto que ya ustedes pusieron en el chat. Al lado izquierdo de la pantalla van a ver un link. Yo voy a ejecutar ese link y también en el chat va a aparecer para que ustedes, si es que no lo ven desde la pantalla, lo puedan escuchar directamente. Pero lo que yo les sugiero es que lo vean directamente en nuestra pantalla. Solo para los que en el proceso del video tengan problemas de audio o que no lo vean, el link va a estar copiado en el chat, el link de la izquierda. Vamos a ejecutar este video. Estamos ejecutándolo un segundito.
Espérenos un segundito, por favor. Hay un inconveniente técnico que lo estamos resolviendo en menos de un minuto. Listo, ya lo tenemos. Vamos a ponerlo en pantalla y también vamos a pasar el link por el chat. Vamos a ver, adelante. Por ejemplo, la famosa tabla de mortalidad que dice, pero yo no voy a vivir hasta los 110 años, ¿cómo es esto? ¿Nos puede explicar? Cierto. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, muy simple, muy didáctico, sobre todo ustedes que están en clase, para que un poco entendamos todos de qué se trata todo esto. Correcto. Es como en un salón de clase. Acá vamos a poner el salón de clase y acá vamos a poner el tema de las AFP. Ya. ¿Ok? En un salón de clase, sobre todo en primaria, ustedes ya no, ustedes ya están en secundaria. Sí. Usualmente, ¿qué pasa? Nada, profesor, quinto, cuarto de primaria, ¿y qué hacen? Lo usual, inicio de año, ¿qué hacen? Miden la talla de los alumnos. ¿Por qué? Porque se miden la talla y el peso. ¿Qué utiliza para medir la talla? 1 centímetro, usualmente una wincha. Sí. ¿Cuánto mide la wincha? Usualmente 1,5 metros, 2 metros. ¿Ok? La wincha mide 2 metros. ¿Ok? ¿Los alumnos cuánto miden? Van midiendo. Uno mide, digamos que son chatos, ¿no? 1,10. Uno mide 40, Ahí todo, 1,10, 1,50, 1,20, 1,30. ¿Ok? Correcto. Sin embargo, utilizaron una wincha de 2 metros. Sí, sí. ¿Está bien? En el sistema privado de pensiones, en la CFP, ocurre algo muy similar. Tenemos una población, no es un salón de clase, tenemos una población de afiliados, y esa población de afiliados tiene diversas edades. Cuando tiene 65 años, se le mide su probabilidad de vida. ¿Cuánto puede vivir? Eso se mide estadísticamente. Entonces, a los 65 años, la probabilidad de vida de una persona puede ser, uno puede ser 83, otro puede ser 82, otro puede ser 80, 75, tiene diferentes probabilidades de vida. Ajá. Sin embargo, para medir las probabilidades de vida de las personas, ¿qué utilizas? Una tabla de mortalidad, que vendría a ser el similar Al centímetro. de la wincha. Ajá. ¿Y esta tabla de mortalidad de dónde va? Así como esta va de 0 a 2 metros, esta puede ir de 65 hasta el valor final de la wincha. ¿Cuál sería el valor final de la wincha? 110. 110 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando hemos estado, o se ha tocado el tema, se ha estado hablando el tema de las AFP, se ha confundido el valor final de la wincha Ya. con el promedio de talla de los alumnos. Ah. Y en el caso del sistema privado, ¿qué se ha confundido? La expectativa de vida promedio de las personas hasta los 65 años, que es, en el caso del hombre, el promedio es 84 años, en la mujer es diferente, la mujer vive más, 87, La mujer vive más. así es. Para Con que veas, razón. para que veas. En el caso de la mujer, Sí. se ha confundido el promedio, o sea, este promedio de la talla, que será pues cuánto, a ver, ¿saben sumar rápido ustedes? No, 50, 2 metros, 50, 2, 50, Metro 50, 60, 50, más o menos Metro 50. metro 35, Ahí es está, esto, ¿no? ya. Ya, se ha confundido el metro 35 Con el... con el Con valor los final de la metros. wincha. Con la wincha. Acá se ha confundido la esperanza de vida con el valor final de la tabla. Entonces, no vamos a vivir 110 años todos, como tampoco todos los alumnos del salón miden 2 metros.
Esa es la gran confusión. Y se ha hecho, digamos, toda una, si cabe la expresión, una tormenta en un vaso de agua, de algo que es muy común. Hayamos otro ejemplo. Es el salón de clase de cuarto de primaria, acá en el Perú. ¿Está bien? Pero si nos vamos, acá termino, si nos vamos a otro país, que digamos vamos a Europa, donde son más altos, Sí. el promedio de edad, el promedio de talla no va a ser 1,35 m, va a ser probablemente 1,50 m, digamos. ¿Está bien? Es la talla de bravos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú mides estas tallas, como son más altos, probablemente uses 1 metro Claro. más alto. Tu wincha no va a medir 2 metros, de repente mide 2,10 metros, 2,15 m la wincha. ¿Ok? Igual pasa en otros países. La wincha es más alta porque la gente promedio es más alta. La esperanza de vida en otros países es más alta porque ponen un valor más alto porque viven más. Entonces, por ejemplo, en Europa, la tasa de mortalidad, el valor final no es 110, sino 115. Profesor, por ejemplo, la persona más longeva que ha llegado a 110 años está en Sí. Estados Unidos y es polaca. E incluso por vivir 110 años ha entrado al libro de los récords Guinness. O sea, Claro. tendríamos que entrar todos al libro de los récords Guinness. Claro. ¿Por qué no hacerlo A antes? ver. No hay una libertad para A disponer ver, del mira, dinero. Pues, ¿no? en el mismo ejemplo que hemos puesto, ¿por qué ponemos 110 acá y por qué ponen 2 metros acá? Porque pudiera ser que en el salón de clase hay un gigantón y mide 1,90 m, O pues. sea, basta que una persona ¿Te das cuenta? Claro. Claro. sea la diferencia. Ah. Exacto. Un gigantón de 1,90 m, entonces tengo que tener una talla que... Muy bien. Ahora sí, habiendo visto el video, abrimos las preguntas. Con lo que yo he mencionado, más lo que han visto en el video, abrimos el espacio de preguntas, así que chat libre para los que deseen hacer preguntas acerca de lo que es tablas de mortalidad. Muy bien, tenemos una primera consulta de Ronald Reyes Saji. Él nos dice, ¿esta tabla ha sido confeccionada en nuestro país en función a nuestra realidad o ha sido copiada de otro país? Muy bien, Ronald, te cuento un poco. La tabla de mortalidad que yo pongo al frente de ustedes es una tabla ejemplo, bastante resumida de lo que es realmente una tabla de mortalidad. La tabla de mortalidad es mucho más densa. Sin embargo, este ejemplo es la parte pedagógica de una tabla de mortalidad. A la pregunta de si esta data ha sido confeccionada en nuestra realidad o ha sido copiada de otro país, la respuesta es de otro país, evidentemente. En el caso peruano, las tablas de mortalidad han sido copiadas de las tablas de mortalidad chilenas. Y las tablas chilenas, a su vez, han sido copiadas de las tablas de mortalidad, de experiencia europea. Puede ser parte del viejo continente como Italia, puede ser parte del viejo continente como España, puede ser alemana, puede ser inglesa, que son las, históricamente hablando, las culturas más antiguas del mundo donde se iniciaron a usar estos principios matemáticos para los seguros. Si hay una repregunta, me la puedes hacer, Ronald, y también, si hay más preguntas, me la pueden hacer. Hola, Yeli. Yeli nos dice, ¿cómo se define entonces la esperanza de vida al nacer? La esperanza de vida al nacer, Yeli, está evidentemente plasmada hacia el último valor de la tabla donde tú ingreses a ser observada o estudiada. En teoría, si esta tabla que hemos visto fuese la única tabla que existiese en el mundo, tu esperanza de vida sería de 99 años. Ronald nos dice, lo que representa que el sistema pensionario de los jubilados en nuestro país está mal orientada. Correcto, Ronald, está mal orientada. Pero esa mal orientación
tiene evidentemente un origen o tiene evidentemente una razón. El hecho de que esté mal orientada no significa que está mal orientada por malos técnicos, ni que esté mal orientada a propósito, ni que esté mal orientada por dejadez inicial. Lo que pasa, mi estimado Ronald, es que los peruanos como nación estamos recién en el tema de seguro orientados como cultura no menos de una generación. Quiere decir que hace 2 generaciones probablemente el tema de los seguros de vida en el Perú no era un tema ni siquiera que se trataba en más de 15 o 20 personas. Por lo tanto, mi estimado Ronald, ¿qué tabla de mortalidad podrías tener tú de experiencia peruana si nadie se preocupó por hacer una tabla de mortalidad de realidad peruana hace unos 200 años? Como no la hay, evidentemente se ha tenido que utilizar tablas relativamente similares y se tuvo que tomar la decisión en algún momento de usar la realidad chilena. ¿Por qué? Porque habiendo realidad colombiana o habiendo realidad brasilera, probablemente estas tablas no cumplían con uno de los principios que hoy hemos estudiado, que es la ley de los grandes números. Yo te pongo el siguiente ejemplo, Ronald. Si tú fueses el superintendente de la superintendencia de Banca y Seguros peruana, hace unos 80 años atrás, y tú dijeses, ok, las compañías de seguro van a empezar a vender seguros de vida. Para vender seguros de vida tienen que tarificar, y para tarificar tienen que tener tablas de mortalidad. ¿Tienen tablas de mortalidad? No. Allá. Entonces, empiecen a hacer tablas de mortalidad y dentro de 100 años me buscan a mí para darles el permiso. Otra respuesta podría ser, ¿tienen tablas de mortalidad? No. ¿Qué tablas de mortalidad entonces van a usar? Unas que representen lo más cercano a nuestra realidad. ¿Cuáles? ¿Las brasileñas, las colombianas o las chilenas? Estamos entre esas 3. Entonces yo preguntaría, ¿cuál es la muestra observada en la tabla brasileña? 500 personas. ¿Cuál es la tabla observada en la colombiana? 200.000 personas. Ah, ya, ley de los grandes números. ¿A qué edad empieza y a qué edad termina? No, es que empieza a la edad de 45 años. Ya. Y la chilena, bueno, esa empieza a los 20 años y tiene 100.000 observados. Yo te pregunto a ti, Ronald, si me estás escuchando, ¿cuál de las 3 tablas de mortalidad usarías tú o dejarías como superintendente que sean utilizadas? Correcto, Ronald. Eso es lo que tuvo que hacer en algún momento la superintendencia. Con la salvedad que lo que hizo es, no siempre podemos convivir con eso. Así que inicien su negocio con la tabla de mortalidad que se asemeja más a los principios matemáticos que debe cumplir, pero en este mismo momento, Estado, señor presidente, encárguese usted de indicar al Instituto de Informática, al INEI, de que empiece a construir la primera tabla de mortalidad peruana. El INEI contesta y dice, ok, empiezo. Y empezó hace 60 años. Nuevamente ahora te hago otra pregunta, Ronald. Si empezó hace 60 años, ¿tú crees que en este momento ya pueda entregar la tabla de mortalidad? Correcto. Si tienes tiempo e investigas en el INEI o buscas tabla de mortalidad peruana, en otro momento evidentemente, te vas a dar cuenta que probablemente sea la generación siguiente, la de nuestros hijos, la que experimente tener una tabla de mortalidad peruana y donde los valores pensionarios y las tasas que se cobran en los seguros de vida sean estrictamente sobre realidad peruana. Espero con esto haber podido contestar tu pregunta. ¿Me comentas? Correcto, José. Listo. ¿Alguna otra consulta o con la interacción que hemos tenido con Ronald se pudo haber respondido algunas preguntas? Si hay alguna pregunta más, doy un minuto para poder ponerlas en el chat.
De nada, Ronald, de nada. A ver, Yeli nos tiene una pregunta. Dice, ¿podemos inferir que al no tener una tabla de mortalidad peruana podamos infraasegurar o sobreasegurar? Muy bien, Yeli. La respuesta es la siguiente. El tema del infraseguro y el sobreseguro va en función a la suma asegurada, no a la tasa que se cobra, sino que la suma asegurada, diciéndose 1.000, 2.000, permítame un segundito. Va en función a qué tanto de suma asegurada más o menos tiene. Y como habíamos dicho, no puede haber infraseguro en los seguros de vida, dado que la vida no tiene valor. Lo que sí puede estar sobreapreciado o infraapreciado es la tasa. Sí se puede utilizar en la tasa el concepto infra y supra, pero no sobre el tema de sobreasegurar ni infraasegurar, porque la palabra asegurar va en función a la suma asegurada. Lo que sí podría estar es infraapreciado o supraapreciado, depreciado, la tasa. Me comentas si con eso respondí tu pregunta. Listo. A ver, Yeli, ¿me comentas? Yeli dice, legalmente podría impugnar una tasación que no se convenga, ya que no es una realidad peruana. No, Yeli, legalmente no, dado que estas tablas de mortalidad son legalmente aceptadas porque ha sido el ente supervisor, la Superintendencia de Banca y Seguros, quien luego de haberla sometido a escrutinio, ha decidido que es la mejor tabla a ser utilizada por las compañías de seguro. Lo ilegal sería que una compañía de seguros utilice una tabla que no está autorizada por la Superintendencia. Técnicamente sí y técnicamente no. Y acá viene la respuesta hacia Yeli para todos. Yeli pregunta, entonces un seguro de vida cuesta lo mismo en cualquier compañía de seguros. Debería costar lo mismo en la medida que se utilice la misma tabla. Pero no necesariamente existe una sola tabla autorizada por la superintendencia, sino que existen más de una tabla autorizada por la superintendencia, porque todas las tablas han cumplido con los principios matemáticos básicos que se exigen para que sean tablas de mortalidad con una alta probabilidad de aceptación. Entonces, vamos a suponer que la compañía A y la compañía B usan la misma tabla. En estricto, debería ser la misma tasa, exactamente la misma tasa, pero no necesariamente puede costar igual, porque lo que la tabla te da es la tasa de riesgo. A la tasa de riesgo, tú le puedes incorporar lo que naturalmente se le incorpora, que es las comisiones, la rentabilidad o cualquier otro sistema, otro componente financiero, como por ejemplo una tasa por pago mensual y no anual, ¿no? Pago prorrateado, que te genere finalmente la prima comercial, que es con lo que se sale al mercado. Entonces, podría haber dos compañías con primas comerciales distintas, pero con la misma tasa de riesgo a través de una misma tabla de mortalidad. Y naturalmente también podrían haber precios distintos porque utilizan tablas distintas, aún siendo las dos autorizadas. Muy buena pregunta, Angélica. A ver, la pregunta de Angélica es la siguiente. Dice, en caso de nuestro país un terremoto o inundación, ¿cómo afecta a las tablas? Respondo la pregunta de Angelina. Angelina dice,
eventos catastróficos, para llamarlos así a todos, ¿cómo afecta a las tablas? Mira, Angelina, ojo con lo que digo. Las tablas de mortalidad no contabilizan las muertes por efectos catastróficos. Solo contabilizan las muertes que dentro de lo naturalmente deben suceder. Muerte por vejez, muerte por enfermedad, muerte por accidente común, muerte por accidente ordinario, todo lo que no sea un efecto catastrófico. Los efectos catastróficos como inundaciones, grandes terremotos o como en nuestro país, huaicos, no son contabilizados en las tablas de mortalidad. Así es, José Armando, por eso hay seguros que pueden costar más. A ver, otra pregunta. Así es, Diego, son tablas de adhesión, es correcto. Ya, hay más preguntas relacionadas a lo mismo, a la inundación. Ya. Paramos un ratito con las preguntas y termino esta respuesta que está respondiendo a todas las preguntas que nos están haciendo y es importante entenderlo. Paramos un ratito ahí. A ver, atención. Las tablas de mortalidad no contabilizan las muertes extraordinarias bajo situaciones catastróficas. Llámense lo que hemos dicho, efectos de la naturaleza grandes. Entonces la pregunta es, si estas tablas no las contabilizan, ¿cómo afecta en sí la probabilidad que estas tablas levantan si la gente también muere en estas situaciones? Fíjense ustedes, para efectos de igualdad, quiere decir que igual acá, o igual razón, igual derecho, si las tablas de mortalidad no contabilizan este tipo de muertes, ¿qué es lo que naturalmente entonces el seguro hace en su capítulo exclusiones? Pone dentro de las exclusiones que los seguros de vida no cubren situaciones extraordinarias catastróficas. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer las exclusiones de una póliza de vida, que de hecho la vamos a tener al final de la sesión, se van a dar ustedes cuenta que hay un capítulo exclusiones. Y en los capítulos exclusiones dice que no se cubren muertes por efectos catastróficos y a veces incluso son enumerados. Terremotos, inundaciones, maremotos y situaciones similares. ¿Por qué las excluyen? Dirían algunos. La respuesta está aquí, porque cuando se ha cotizado el seguro en función a una tabla, las tablas no recogen estos datos. Ahora, alguien diría, ¿por qué no recoge estos datos? Y la respuesta la daría un estadista. Algún matemático estadista diría que para que las estadísticas y las probabilidades tengan un grado de certeza alto, se tienen que eliminar los picos o los elementos que alteran la normal circulación de las cifras, la normal recolección de los datos, la normal situación cotidiana que se está observando. Para poder tener un dato con probabilidad alta, es necesario que se calcule en función a lo normal. Los picos que normalmente suceden cuando hay eventos catastróficos, distorsionan la certeza de la probabilidad. Por lo tanto, cualquier estadista te diría que en una evaluación estadística o una ecuación estadística, normalmente los picos o los grados alterados son eliminados para poder tener un dato con alta fiabilidad o con alta probabilidad. Espero con eso haber contestado, Angelina, tu natural pregunta sobre los efectos de terremoto e inundación respecto a las tablas. Te agradecería que me comentes si es así. Muy buena pregunta, Ronald. Vamos a esperar la respuesta de Angelina y voy con tu pregunta.
Bueno, creo que ya Angelina quedó con la respuesta. A ver, Ronald, paso hacia ti. Dice, ¿cómo considera la percepción de la población sobre los seguros de vida hace 10 años con la actualidad y en qué nivel de comparación nos encontramos frente a los demás países latinoamericanos? Muy bien, Ronald. A ver, si de penetración de seguros, de compra de seguros de vida se trata, estamos en la región bajísimos. Todavía es, yo diría, el nicho más importante a donde las compañías de seguro van a moverse en los siguientes 20 años a efectos de penetración en seguros de vida. Somos minúsculos respecto a países como Colombia, Argentina y Brasil. Somos competencia respecto a Bolivia y Ecuador y estamos por encima quizás de países como Venezuela, que por la coyuntura en la que está actual, yo diría que hasta las cifras no podrían ser consideradas reales. Chile nos lleva mucha ventaja en la región, evidentemente, tanto es así que utilizamos sus tablas de mortalidad. Respecto a lo técnico, yo creo que mientras no tengamos una tabla, no podríamos considerarnos autónomos. Es por eso que la siguiente generación va a tener la oportunidad de competir de tú a tú con otros países respecto a estadística. Respecto a personal técnico, mira, las tablas de mortalidad las hacen los actuarios, ¿correcto? En Perú no existe la carrera de actuario académicamente hablando. Ninguna universidad tiene la carrera de actuario. Lo que tiene son cursos, pequeños cursos, diplomados, complementarios a carreras de finanzas o a carreras de economía, donde entra muy someramente el tema actuarial. Y para los que estamos en el mundo de los seguros, se llevan normalmente estos cursos de matemática actuarial en maestrías o en másters referente a riesgos y seguros, pero no hay una carrera de por sí. México tiene en la universidad la carrera actuarial, Chile ni qué decirlo, Colombia también, inclusive Venezuela tiene dentro de su gama o su malla curricular los temas actuariales. Tanto es así que Perú no ostenta ningún actuario peruano que supere los 2 dígitos. Todos los demás actuarios que trabajan en las compañías de seguro son extranjeros, normalmente venezolanos, argentinos y españoles, si ya salimos de la región. Espero que con esto haya contestado tu pregunta. ¿Me comentas eso? Yeli, el suicidio sí se considera dentro de las muertes contabilizadas en la tabla de actuarial. Sí se considera. Correcto, creo que hemos contestado todas las respuestas. Muy bien, hacemos una pausa de las preguntas para continuar entonces con la clase. Hasta aquí, entonces, tablas de mortalidad. Antes de pasar, testeo rápido, por favor, los que me estén escuchando. Sí, para los que han entendido un 80, un 90 o un 100% de tablas de mortalidad, y un no para alguien que no ha entendido absolutamente nada de lo que hemos estado hablando, pues, ¿no? Les pediría, por favor, por el chat sus respuestas. Sí, Yeli, vamos a ver exclusiones más adelante. Angelina, es aleatorio, no hay una definición exacta. Podría ser toda la población de un país, la población de una región, la población por sexo, XX. Eso lo define los estadistas respecto a la muestra que quieren hacer. José no dice sí, Socorro sí. Al resto también le pediría, por favor, por el chat, que me comenten si podemos ya dar por cerrado el tema de la tabla de mortalidad. Correcto. Perfecto, todos estamos de acuerdo. Listo. Cerramos el capítulo tablas de mortalidad sin que nos olvidemos evidentemente de ello más para comentarlo más adelante. Siguiente diapositiva. Muy bien. Lo que tenemos a la vista es una definición de cómo se va a calcular o cómo calculan las compañías de seguro el costo de la prima justamente a partir de una tabla de mortalidad. Voy a leer y les pido que también lean conmigo la diapositiva. Dice, con la información contenida en esta tabla de mortalidad, podemos hacer un cálculo matemático para determinar el monto de la prima de riesgo.
o prima pura que le corresponde pagar a cada integrante del grupo. Pero para ello necesitamos establecer dos datos adicionales a los que ya la tabla evidentemente nos ha dado. Uno es, está en color rojo, el monto indemnizatorio, que es el beneficio a pagar en caso de la muerte de cada integrante del grupo, que para nuestro ejemplo lo plantearemos en $1000. Y lo otro, que también está en color rojo, es el periodo de cobertura, que es la vigencia, para el cual se le establecerá una determinada prima, que para nuestro ejemplo lo plantearemos a 1 año. Muy bien. Lo que estamos haciendo aquí es modelar ya una forma de cotizar un seguro. ¿A partir de qué? A partir de tener el dato de la tabla de mortalidad, que es la tasa. Para saber cuánto va a costar un seguro, teniendo la tasa, tenemos que incorporarle estos otros dos valores que nos dice acá la presentación. Uno es el monto de dinero que queremos pagar, la suma asegurada, el monto indemnizatorio, y el otro es el periodo de vigencia con el que queremos que funcione la póliza, la cual puede ser eterna o también podríamos nosotros hacerla por un periodo. Muy bien, vamos a llevarlo a esto a un ejemplo. Acá está. Ejemplo número 1. A ver, leemos, dice. Planteamos el cálculo de la prima para un grupo de 100.000 personas vivas cuya edad alcanzada de cada individuo del grupo es de 20 años y que la proyección de muertes en este grupo durante un año es de 345 individuos, por quienes la compañía deberá indemnizar un beneficio de $1000 por cada uno de ellos. ¿Cuánto será la prima anual que debe pagar este grupo durante este primer año? Listo. Tenemos datos que son de la tabla de mortalidad y tenemos datos que lo estamos comparando. En la cápite datos leemos, por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de personas de 20 años, ya la tabla de mortalidad nos dice que eso es X. X es igual a 20. Si estamos hablando que es para un grupo de 100.000 personas, entonces eso es L de X, 100.000. Si estamos diciendo que han muerto 345 personas durante ese primer año de experimento, entonces estamos en D de X 345. ¿Qué dato hemos incorporado? B grande, que para efectos de la premisa es el monto de dinero que se va a pagar por cada uno de los 345 que han muerto. $1000. ¿Correcto? Los datos al lado izquierdo. Ahora efectuamos el cálculo. A ver, la proyección de pagos futuros durante el año será, si van a morir 345 y cada uno yo tengo que pagar $1000, quiere decir que la multiplicación de altos valores será pues el costo total que la compañía de seguros tenga que asumir por los 345 personas que han fallecido. Vienen a ser $345,000. Ese es el monto de dinero que se tiene que destinar para pagar las 345 muertes. ¿Cuánto costará el seguro entonces? Muy bien, seguimos en la segunda parte de la parte cálculo y dice, la prima anual proyectada para el grupo de 100.000 será los $345,000 que necesitamos pagar dividido entre toda la población que está expuesta al mismo riesgo, 100.000. ¿Qué tenemos? 3.45, la división. Y esa será la prima anual por persona. Repito, el ejercicio. Tenemos 100.000 personas que tienen la misma necesidad, que es el riesgo. Tienen 20 años de edad, van a morir 345 según nuestra tabla de mortalidad y tenemos que pagar $1000 por cada uno. Acabo de parafrasear los datos. El cálculo. La proyección es multiplicar los 345 muertos por los $1000 que es cada uno y nos da que necesitamos 345,000. Los 345,000 lo dividimos entre los 100,000 a quienes les vamos a vender el seguro y nos da 3.45 de prima. ¿Qué es esto? El mismo principio de mutualidad
que hablamos en la mañana. Es básicamente lo que hace el ejercicio que nosotros lo llamamos pollada. ¿Cuánta plata necesito recaudar? 345.000. Muy bien. ¿Cuántas personas van a venir a comprar mi pollada? 100.000. Entonces, ¿cuánto tengo que cobrar por la pollada? 3.45. Salvando las distancias, ese sería el ejemplo. ¿Preguntas? Saca abierto. Listo, se entendió. Para poder modelarlo, vamos a ver la segunda diapositiva de este ejemplo, donde tenemos el mismo ejercicio, pero ahora lo tenemos con otros valores. Vamos a darle siguiente. Este es el ejemplo 2. Les voy a dar 2 minutos, entre 2 y 3 minutos, para que lean el ejemplo, lean el postulado de los datos y vean el postulado de la respuesta y me digan si con esto quedó claro cómo se llega al costo de la prima. De 2 a 3 minutos. Tienen tiempo para leerlo.
A ver, voy respondiendo preguntas. Vamos a empezar por... Acá, vamos a ver preguntas. Yeli, el tema del periodo de carencia lo vemos más adelante porque eso es condiciones del seguro. Ahorita estamos en la cotización. A la parte que me preguntas, a mayor monto pactado de indemnizar, la prima será mayor. Correcto, Yeli. Mientras más suma asegurada, evidentemente, como esto es una multiplicación de tasa por suma asegurada, la prima será mayor. Correcto, José Armando, es la prima pura, así es. Diego Benítez, a esta prima se adiciona otros conceptos. Así es, Diego, a esta prima, que es prima técnica o prima pura, se le adicionará conceptos financieros que ya lo harán las áreas correspondientes, las áreas financieras. La prima se diluye a mayor número de aportantes, me menciona Yeli. No se diluye, es la misma, sigue siendo el mismo monto. ¿Más preguntas? Listo. ¿Me escucharon las respuestas, chicos? ¿Las últimas respuestas? Diego, José. Sí, correcto, perfecto. Listo. Listo. Entonces hemos respondido las preguntas hasta esta parte. Sigamos. De nada, Diego. Esta es una parte muy rápida. Clasificación de los seguros de riesgo. Los seguros de riesgo evidentemente se clasifican, ¿no? Y se clasifican por diferentes categorías. Una de las categorías es el tipo de riesgo. Lo que ustedes ven en pantalla es una categoría respecto al tipo del riesgo que estamos asumiendo. Por ejemplo, dice, las aseguradoras, después de realizar un análisis y proceso de selección del riesgo de vida del solicitante, utilizan para ello mecanismos de información necesaria, llegando a clasificar el riesgo de vida como el riesgo normal o asegurable, el riesgo subnormal o agravado, y el riesgo rechazo o no asegurable. Aunque no lo querramos reconocer, volvemos aquí a la pantalla del profesor, aunque no lo querramos reconocer, los riesgos tienen un proceso de selección, que algunos los llaman de clasificación y otros los llaman, es una palabra que no necesariamente tiene una connotación positiva o que es utilizada por todos, que es discriminación, ¿correcto? Clasificación, discriminación, selección, son términos utilizados para esta distribución de los tipos de riesgo. Evidentemente, hablar de discriminación suena negativamente, pero en realidad esta discriminación es una antiselección o una selección. Lo que hacen es determinar por ciertas características si el riesgo es normal, si el riesgo es semiagravado o agravado, y el riesgo es totalmente rechazable, o sea que la compañía de seguros no quiere aceptar este riesgo. ¿Qué cosas podrían determinar si una persona es considerada riesgo asegurable, riesgo agravado o riesgo rechazado o subnormal? Normalmente lo define la situación en vida de la persona. ¿A qué me refiero? A ver, si ustedes fueran compañía de seguro y van a vender seguros de vida, ¿les interesaría saber la edad de la persona que está comprando? Para saber si es uno de 25 o uno de 45 o uno de 65. ¿Les interesaría ese dato? Correcto, es así. Tal como lo menciona Ronald, incluso el estado de salud. Entonces, ¿me interesaría saber su estado de salud? ¿Me interesaría saber su edad? Me interesaría saber, ojo, los antecedentes de salud, no solamente de él, sino también de sus padres, porque podría haber temas hereditarios.
Me interesaría saber su historial clínico, sus enfermedades preexistentes, sus condiciones de vida, su estilo de vida. Todas esas variables me gustaría saberlas para saber si es un riesgo normal, quiere decir que la persona puede tener alguna situación dentro de la normalidad de su vida, o si de repente su vida está siempre corriendo peligro, o si la persona de repente incluso ya está padeciendo una enfermedad cancerígena que ya la tiene en una etapa avanzada. Todas esas cosas me gustaría saber antes de venderle una póliza de seguros. Y eso hace que eso clasifique entre un riesgo normal, un riesgo subnormal o un riesgo de rechazo, o sea, no asegurable. Correcto, Esmeralda, también situación financiera, solvencia moral, hábitos, enfermedades congénitas. Correcto, todos estamos de acuerdo en lo mismo. Siguiente diapositiva, forma de clasificar los seguros obligatorios y los seguros particulares. No hay mucho que decir ahí. Los obligatorios es porque hay una ley que obliga a contratarlos y los particulares porque los compramos de manera optativa o de manera facultativa. Por su número de asegurados, los seguros individuales y los seguros colectivos. Tampoco hay mucho que explicar ahí. Hay gente que compra un seguro individual y hay otro que se junta en grupos y compran un seguro colectivo. Acá sí esta parte es importante. Les pido concentración. Por la naturaleza de la cobertura. Fíjense. Los seguros de vida tienen una categoría de seguros para muerte. Aún llamándose de vida, son seguros para muerte. La teoría nos dice lo siguiente, voy a leerlo. Dice, los seguros de muerte son los seguros que garantizan una indemnización si el fallecimiento del asegurado ocurre durante la vigencia del contrato. Ejemplo, los seguros de vida temporal, los de vida entera, etc. Nótese bien, los seguros de muerte son los que garantizan un pago de dinero solo si se da el fallecimiento del asegurado, dentro de la vigencia del contrato. Repito, los seguros de muerte solo pagan una indemnización de dinero si ocurre el fallecimiento y ese fallecimiento ocurre dentro de la vigencia de la cobertura. Muy bien, seguro de muerte. Luego viene el otro seguro, que es el seguro de ahorro. El seguro de ahorro dice, son los seguros que se garantiza una indemnización si el asegurado sobrevive a la culminación del contrato. Ejemplo, los seguros de rentas. Ojo, esto es la inversa. Mientras que el seguro de muerte paga si fallece durante un determinado espacio de tiempo, el seguro de ahorro paga si le sobrevive al último día de vigencia de la póliza. Totalmente lo inverso. Y luego viene la tercera categoría, que son los seguros mixtos. Los seguros mixtos son los seguros que ofrecen garantías, ya sea que ocurre el fallecimiento del asegurado durante la vigencia, o ya sea que le sobreviva a la culminación del mismo, a la culminación de la vigencia. Ejemplo, los seguros de vida total. Listo. Clasificación de los seguros de vida. Sobre esta diapositiva, que es muy importante, abro el chat para las preguntas, si es que las hay. Listo. Está clarísimo entonces, no hay preguntas. Seguros de muerte. Ah, sí, tenemos acá preguntas. Glenda, seguro de vida total, lo voy a responder en unas diapositivas más adelante. El seguro de ahorro tiene retorno a partir de qué año, lo vamos a ver más adelante, Esther. Ronald, ¿qué pasa cuando alguien se asegure con una actividad y luego de un tiempo asume responsabilidades de actividades no asegurables? ¿Se genera una sobreprima? Así es, Ronald. Es responsabilidad del asegurado avisarle a la compañía de seguros
y es responsabilidad de la compañía de seguros recalcular o incluso no aceptar ese nuevo riesgo. José Armando, profesor, una consulta. Si la prima se divide según el número de probabilidades de muerte. Ah, no, esta creo que esta es otra pregunta más anterior, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se asegura con una actividad de riesgo? Ah, ya, eso lo acabo de responder. Correcto, Angélica. Los seguros de vida ley, al ser ley, la ley define características especiales sobre ese seguro. Bien, entonces las preguntas están circunscribiendo a justamente el tema de esta diapositiva, ¿no? Seguros de muerte, seguros de vida, que son los de ahorro, y los mixtos, que son justamente la combinación de los dos primeros. ¿Listo? Muy bien, entonces, clasificación de los seguros de vida. Hasta aquí hemos hecho un buen repaso de muchas cosas importantes. Hemos visto hasta ahora temas técnicos, temas científicos, temas comerciales, temas fácticos sobre los seguros de vida. Lo que vamos a ver a continuación, perdón, hay una pregunta. Vamos a darle oportunidad a esta última pregunta. Edinson Bermeo. Si el asegurado es un menor de edad y alguien de 19 años, o alguien de 19 años, esa edad no está dentro de la tasa de mortalidad. Correcto, Edinson. Quiere decir que para estos efectos, esta compañía de seguros no vende seguros a una persona de 19 años. Al ser una tabla ejemplo, si lo llevásemos a la realidad, esta tabla no vende seguros para personas de 19 años a menos. En la realidad, las tablas de mortalidad pueden empezar desde los 18 años. Pero en ningún caso, y esto entiendo que es por tema legal, normativo, se vende seguros de vida cuyo asegurado es la vida de una persona menor de edad. Por lo tanto, no se vende seguros donde el asegurado sea un niño. Lo que sí pueden ser es beneficiarios. Estoy leyendo si hay alguna pregunta. Listo, muy bien, Edison. Muy bien, pasamos a la siguiente pantalla. Vamos a ver una cotización de seguro. Fíjense. Una cotización de un seguro de vida. Evidentemente, como vengo diciendo, todo lo que aquí presente son datos didácticos. Por lo tanto, no necesariamente corresponden a una compañía de seguro ni al patrón natural que las compañías de seguro venden. Son ejemplos para efectos pedagógicos. Cotización de un seguro. Edad actuarial, 39 años. Fíjense. Plan, un vida total. Más adelante vamos a ver qué es un vida total. Vigencia, 25 años. Suma asegurada, $30,000. Esas son las características de este seguro. $30,000, 25 años de vigencia, 39 años de edad actuarial y, como hemos dicho, la suma asegurada de $30,000. Las coberturas que este seguro está cotizando aquí es un plan de vida total por un capital asegurado de $30,000. De algún lado ha salido el valor de 24.32 que está en la cotización. ¿De dónde ha salido ese valor? Tiene que haber salido de alguna tabla de mortalidad X. Puede ser la misma que hemos utilizado o puede ser otra, que ante la edad actual del asegurado nos ha traído un valor. Para efectos de este ejemplo, el valor es 24.32. La suma asegurada es $30,000.
Para obtener la prima, lo que se está multiplicando es justamente el valor de la tasa, 24.32, por 30.000. Si ustedes multiplican 24.32 por 30, solo por 30, les va a salir 729, tal como está en la pantalla. La pregunta es, ¿por qué por 30? Porque la tasa, 24.32, es una tasa por cada 1000. Está expresada en tanto por 1000. Entonces, si la tasa está expresada en tanto por 1000, 24.32 por cada 1000 de suma asegurada. ¿Cuántos miles de suma asegurada estamos comprando? Si la suma asegurada es 30.000, ¿cuántos miles hay en 30.000? Hay 30, evidentemente. Entonces, si la prima es por cada 1000, lo que multiplico es justamente 24.32 por cada 1000. En este caso, por 30. Me da los 729. Ese sería el costo normal de un seguro de vida total. Ejemplo, ¿no? Un costo ejemplo. Sobre esos 729, algunos productos generan un plus, como el que figura ahí, que se llama doble indemnización. El costo de esta cobertura, esta segunda cobertura, es 1. Así lo ha definido la compañía. Esto sí no sale de ninguna tabla de mortalidad. Simplemente es un valor que la compañía decide poner, 1. Y nuevamente la multiplicación, 1 por cada 30.000. Perdón, por cada 1000. Para efectos 30, 1 por 30, 30. Entonces se suman los dos valores, los 729 más los 30, y nos da el subtotal del costo del seguro. Hasta ahí lo que tenemos es prima pura. Ahora ahí clarito se ve un ejemplo de cómo la prima pura se va incrementando. Por ejemplo, ahí dice que se le va a aumentar 22.79 por derechos de emisión. La llamadita, esos dos asteriscos, nos llevan abajo y dice, el derecho de emisión solo es cobrado el primer año de la póliza. Eso es netamente política de cobranzas o política de suscripción o política de finanzas. Cualquiera de las tres es válido para definir que eso es una política, es una decisión de la compañía, la cual la puede utilizar o no la puede utilizar. Y ahí de repente empiezan las variaciones de los costos de una compañía a otra. Y luego lo que viene ya simplemente es una corrida financiera de cuánto costaría el seguro si lo compra mensual, trimestral o semestral. Los valores que ustedes ven ahí no son valores técnicos de seguro, son valores financieros. O sea, eso lo puede definir si le incrementa el 1%, el 2%, el 12%. Eso ya depende netamente de política de la compañía. Pero lo que quiere demostrar es que si la persona, como en todas las cosas de la vida, si lo compra a largo plazo en partes, va a costar un poco más. ¿Listo? Un ejemplo simple de cotización de seguro. Sobre la diapositiva que tienen a la vista, si hay una pregunta, chat abierto. De repente hay una palabra ahí que no entienden qué significa y puedo yo contestar. Ronald, en teoría yo diría que es lo mismo, pero no necesariamente podría ser. A veces los brokers, como venden los productos de las compañías, tienen economía de escala, ¿no? Y al ser una economía de escala, a ellos le podrían hacer un menor costo financiero de la prima que normalmente lo vendería la compañía en sus instalaciones, donde tiene que incorporarle evidentemente el costo unitario de la logística, del sueldo del empleado, cosas así, ¿no? No es algo absoluto, es relativo. Ronald Reyes me pregunta, bueno, ya contesté. Yeli Medina, Dotal. Yeli, paciencia, vamos a llegar a Dotal. Disculpa, pero es válido tu pregunta porque yo he dicho que queda la pregunta para cualquier cosa, pero igual, sí vamos a llegar a ver lo que es un Dotal. Ya miren, yo me voy a poner en la calidad de alumno, ¿ya?
Yo voy a ser un alumno más en este momento y voy a hacer una pregunta y lo voy a hacer por chat para hacer justamente las veces de un alumno, pero igual lo van a leer ustedes. Miren, esta es mi pregunta. Y ustedes son los profesores en este momento. Listo, ahí está. El alumno Daniel Orbegoso, especialista, ha hecho una pregunta, que es una palabra que aparece en la cotización. Vamos, profesores. A ver, ¿qué me responden los profesores? Estamos a la inversa. Ya tenemos una respuesta, la de Ronald Reyes. Ajá. Es la edad más próxima al cumpleaños. Es la que está comprometida en la tabla, comprendida, perdón, en la tabla de mortalidad utilizada. No es la edad del contratante, no es la edad del contratante, eso no es. Es la edad que se toma como referencia para calcular la prima del seguro de vida. Es la edad del asegurado que se toma de referencia para calcular la prima del seguro de vida. Es la edad del asegurado. Ajá, José Armando. Se considera la edad actual y 6 meses. Esther, la cumple dentro de los meses más cerca de su cumple. Creo que dentro de los 6 meses. Muy bien, paramos ahí. Es el rango de edad en el que está el asegurado, dice Paola. Muy bien, paramos ahí. Stop. Muchas preguntas están bastante cerca. Yo diría 97.8% de asertibilidad o acertabilidad en la respuesta. A ver, es casi lo que han dicho. Lo voy a decir simplemente un poco más técnico, ¿no? La edad actuarial es el redondeo de la edad. Y cuando hablo de redondeo de la edad, entonces utilizo el término redondeo que normalmente utilizo para todo. El punto 5. Si yo tengo 38 años, punto 5 y décimas, quiere decir que ya superé los 6 meses de la vida que me queda para el siguiente año. Entonces, si yo ya superé los 6 meses y un día, ya no tengo 38, tengo 39 actuarialmente hablando. Pero si tengo también a la inversa, 38 años todavía no cumplidos, sino que aún me faltan 4 meses para cumplirlos, también mi edad actuarial será 38. Pero si, por ejemplo, ya cumplí 39 años y han pasado 4 meses, o sea, tengo realmente, mi edad real es 39 años y 4 meses, para la edad actual tengo 39. Nada más. Es como si fuese hoy día mi cumpleaños. Es un redondeo. Por lo tanto, habiéndose entendido este ejemplo, donde si tengo mi edad y no he pasado los 6 meses, el actuario me considera la edad cerrada. Pero si yo ya pasé los 6 meses, el actuario me considera el siguiente año, o sea, me pone un año más de vida, me hace más viejo. Por lo tanto, voy a resumir de la siguiente manera la edad actuarial. La voy a poner en texto. Ahí está. Eso es la edad actuarial.
Y es evidente porque si tienes más de 6 meses, el actuario va a decir que tienes un año más. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Habiendo llegado a las 4 de la tarde en punto, vamos a hacer nuestro break de la tarde para poder respirar, tomar aire fresco, tomar un poco de líquido, agua, para también no aturdirnos tanto, ¿no? Y nos vamos con esta pequeña broma que espero que lo hayan tomado en ese sentido, es una broma. Y volvemos a ver en 15 minutos, ¿les parece? Muy bien. Volvemos en 15 minutos, 4:15, nos volvemos a conectar para continuar con la última parte, el último tramo de la clase y poder cerrar rápidamente e irnos todos felices y contentos a las 6. Me desconecto y vuelvo en 15 minutos igual que ustedes.